Cuando comenzamos, no sé si cuántos han leído el libro de Santiago, no sé si hay algunos ahí que lo han leído ya. Yo estoy seguro de que hay algunos de ustedes que ya lo han leído más de una vez, y se conoce Santiago también como el Proverbios del Nuevo Testamento. Y, pero mientras leía esta epístola y venía a nuestra mente, en realidad me recordaba estos tiempos de que cómo necesitamos tanto tener convicciones cristianas, o sea, convicciones de la palabra de Dios, que sea aquí en la iglesia o fuera de nuestra iglesia y donde estemos, poder vivir una vida o tomar decisiones que agraden a Dios. Y esta epístola de Santiago es una epístola práctica. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es el libro de Santiago, que se llama una epístola, que sería una carta. Déjenme acomodar esto un poquito para poder verlo. Y se dice de Santiago, que el autor es Santiago, por supuesto, y que la fecha de composición se cree que fue entre el 40 y 50 después de Cristo, antes del primer concilio de Jerusalén del 50 después de Cristo. Se cree que esta fue la primera carta que se escribió realmente del Nuevo Testamento. Se cree que esta fue la primera y que Gálatas fue la segunda. Fue dirigida a las 12 tribus de Israel en la dispersión y fue escrita desde Jerusalén. Y el estilo de esta carta es retórica griega, le llaman, y sabiduría hebrea, pero también hemos dicho que también se compara mucho a lo que es la poesía por los proverbios. Y cuando hablamos un poquito de retórica griega, quiere decir que la carta tiene muchas frases, le dicen empíricas, que son como órdenes. No te está sugiriendo, en la epístola de Santiago te está diciendo cómo vivir. Entonces, si vamos al primer versículo, dice en Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Se supone que lo escribe Santiago desde Jerusalén y le escribe a las tribus que están fuera, ¿verdad? A todos los judíos. Y lo puse en la Nueva Traducción Viviente, que dice, yo Santiago, y usa después la palabra esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Escribo esta carta a los 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Y me gusta mucho como le dice la NTV. Y la palabra esclavo o siervo de Dios es la palabra doulos, eh, y que connota de que su vida es totalmente entregada a su dueño. Las cartas en la antigüedad, como es las cartas estas, se ponía desde el principio quién escribía, no como nosotros que se escribe toda una carta, se pone la fecha, quizás el lugar, pero al final ponemos quién escribió. En estos casos, siempre si vemos las epístolas de Pablo también, él escribe con su nombre, aquí Pablo, o gracia y paz, ¿verdad? Y dice quién es. En este caso, podemos ver que en hebreo la palabra Santiago es Jacob. En griego, Jacobos. También la palabra Jacobo, y por eso la podemos encontrar en la Reina Valera también, como en vez de Santiago, dentro de diferentes libros de la Biblia, como Jacobo. También se conoce como Santiago y en inglés James, ¿verdad? Algo que me llamó la atención, que hace un tiempo atrás se encontró en Egipto lo que se le llama el papiro 23. Esto fue por los arqueólogos y me gusta esto porque como que siempre la palabra, de alguna forma Dios nos muestra a través de la historia o la arqueología de que su palabra es verdadera. Y se encontró en un papiro, ¿verdad? Que es una copia del Antiguo Testamento en griego y es un manuscrito en papiro de la epístola de Santiago y contiene únicamente Santiago 1:10 al 12 y 15:18. Eso fue lo que se rescató. Pero aún así podemos ver que aún en la arqueología se pueden encontrar partes de la escritura y es totalmente igual que la que tenemos estas porciones al día de hoy. En el libro de Santiago no encontramos el mensaje del Evangelio. Si vamos a buscar el plan de salvación, no está ahí.
No encontramos las ordenanzas, el bautismo ni la Santa Cena, y no encontramos teología. Entonces, ¿por qué estudiar el libro de Santiago? Enseña un estilo de vida cristiano práctico en un lenguaje sencillo. Es práctico, libro corto, tiene proverbios. Es decir, si leemos proverbios, ¿se acuerdan cuando estuvimos un mes leyendo proverbios? Y a veces el proverbio que va arriba como que no tiene nada que ver con el que va abajo, pero cada uno de esos declara una verdad. El libro de Santiago tiene varios, es corto y muchos imperativos como órdenes, y es relevante al mundo de hoy. Los judíos cristianos estaban aislados a causa de su fe, tuvieron que huir bajo la persecución y están rodeados de un pueblo pagano, pecador e insolidario. Se ven influidos por el pensamiento y la actitud del mundo. Han sido rechazados por sus compatriotas hebreos e incluso atacados por su fe. Sin embargo, han defendido su postura con Cristo, pero lo han hecho a un alto costo. Y Santiago le escribe a los judíos que están en la dispersión. Y es algo interesante porque a pesar de que los judíos que estaban en la dispersión, se recuerda que en Pentecostés, ¿verdad? Vienen de todas partes porque venían a celebrar las fiestas, porque era importante para ellos volver a Jerusalén, volver al lugar donde Dios les dijo que iban a adorar, volver al templo. Entonces, aquí dice que, bueno, Santiago es el que habla de estas cosas. Vamos nuevamente a Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Yo, Santiago, él dice su nombre, pero tenemos un pequeño problema. Hay 4 Santiagos o Jacobos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y si vamos a primero, tenemos a Santiago, hermano de Juan. Y Mateo 4:21 dice, un poco más adelante por la orilla vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Este Santiago era el hermano de Juan, ¿verdad? Del amado, y los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿verdad? Y aquí vemos cuando Jesús los llama, pero se cree que este Santiago no fue el que escribió esta epístola, porque Santiago fue uno de los primeros mártires después de Esteban que le cortaron la cabeza, Herodes también. Entonces, cuando vemos ya para el tiempo en que se escribe esta carta, se cree que ya Santiago, este hermano Santiago, el hijo de Zebedeo, ya ha muerto. Entonces tenemos en Hechos 12:1-2, dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia, mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. O sea, esto no es suposición, esto lo dice también en Hechos 12:1-2. Así que este primer Santiago lo descartamos como el autor de la epístola de Santiago, por ser uno de los primeros que muere también bajo persecución. El segundo Santiago, podemos ver Santiago, hijo de Alfeo, apóstol. Felipe, aquí nos dice Mateo 10:3, Felipe, perdón, ahí me saludo Felipe. Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, no es el mismo otro, era otro Santiago, y Tadeo. De este Santiago, hijo de Alfeo, que también es apóstol, no se sabe de él. En realidad no se habla en la escritura mayor cosas de él más que su nombre. Entonces, dentro de que es la tradición, Santiago, hijo de Alfeo, no se piensa que pueda ser el autor de esta epístola. Después vemos el cuarto Santiago, es Santiago, perdón, el tercero, Santiago, padre de Judas, no Iscariote. Este es en Lucas 6:16, dice Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Sabemos que en la Biblia nos habla también de otro Santiago, pero su padre es Judas y no es el hijo de Alfeo. Tampoco las escrituras nos dan mayores detalles de este Santiago. Y el cuarto Santiago sería el hermano terrenal de Jesús. No fue un apóstol. Dice en Mateo 13:55, la NTV dice, y se burlaban la gente
Dice, no es más que el hijo del carpintero, hablando de Jesús. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Aquí nos da en Mateo 13:55 los hermanos terrenales de Jesús, ¿verdad? Y el primero que aparece en la lista es Santiago, el que estamos ahora hablando. Pero cuando pensamos en Santiago, el hermano terrenal de Jesús, si nos recordamos, la Biblia dice que Jesús hablaba en las sinagogas y, y la relación que tenía Jesús con su familia no era muy favorable, según nosotros nos hemos recordado, ¿verdad? En un momento, si vemos Jesús hablando en las sinagogas, que era la costumbre judía, ¿verdad? Si vamos a Juan 7:25, dice, pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, ¿verdad? De los tabernáculos, y sus hermanos le dijeron a Jesús, ¿verdad? Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Aquí nos habla la escritura que incluyendo Santiago, ninguno de los hermanos de Jesús creía en él. Y si vemos en la la versión Reina Valera, podemos ver este pasaje quizás, y como estamos tan acostumbrados a leerlo, nos parece suave, pero cuando lo leía en la NTV, veía, ¿verdad?, como la violencia contra Jesús. O sea, sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores, no solo nosotros no somos tus seguidores, puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes. Esa es la mentalidad que los hijos, que los hermanos, hermanastros terrenales de Jesús tenían de él. Si quieres hacerte famoso, ¿por qué te escondes aquí? Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, cuestionando el poder de Jesús, él decía, muéstrate al mundo. Y después aclara Juan, el apóstol Juan, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y yo pensaba que triste mientras leía esto, que Jesús no solo tuvo que lidiar con la incredulidad de las personas de su propia ciudad de Nazaret o de los lugares donde él iba, contra los religiosos, contra los del gobierno, ¿verdad? Jesús tuvo que lidiar en casa con la incredulidad de sus propios hermanos. Y pensé en esto, cómo esto está en nosotros en casa. ¿Cuántas familias de nosotros no conocen al Señor y nos dicen, ¿dónde está tu Dios? O si eres tan santo, porque a veces cuestionan nuestro querer hacer el bien como querer ser santos o santurrones y no vivir una vida que agrada a Dios. Jesús tuvo este tipo de reacciones de sus hermanos, incluyendo a Santiago. Si vemos en Primera de Corintios 9:5, nueva traducción viviente, dice, se cree que este Santiago, el que está hablando, el hermano de Jesús, tenía esposa, porque lo dice también en este versículo, no tenemos derecho, y este es Pablo hablando en cuanto a su defensa como apóstol, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. Está diciendo que los hermanos de Jesús también tenían esposa. Estos son datos extras, pero que son interesantes para entender que no solamente la familia de Jesús comprendía a sus hermanos, tenía sus cuñadas y seguramente también tenía sobrinos, porque se cree que muchos de los discípulos de alguna forma tenían relación con Jesús, como Juan, ¿verdad? El Bautista, que era su primo. Dice Marcos 3:21 de la Dios habla hoy, cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselos. A ver, ¿estamos bien? Perdón, aquí. Hay alguien que está hablando, yo creo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé quién es. Ok. Bueno, si vamos a Marcos, perdón, 3:20-21 dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Este capítulo habla anteriormente acerca de que ellos estaban discutiendo porque a Jesús le decían que tenía
demonios, que él sacaba demonios en el nombre de Belcebú. Entonces ya estaba la tensión grande cuando Jesús estaba hablando. Entonces dice que va con sus discípulos y no encontraron un momento para comer. Dice, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Quiere decir que en este momento, cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios o que empezó a reprender demonios y que lo hacía en el nombre de Jesús, y él habló en ese momento acerca de que todo podía ser perdonado menos la blasfemia al Espíritu Santo. En ese momento fue que llegan a esta casa y vienen los familiares de Jesús a buscarlo porque dice, está fuera de sí. Y si vemos esta palabra fuera de sí, a Dios habla, hoy dice que se había vuelto loco. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Imagínense que lo querían prender, querían sacarlo a Jesús, su propia familia seguramente le fueron a decir, los vecinos o los amigos, mira dónde anda Jesús y mira lo que está diciendo, vayan a hacer algo. Yo me supongo eso porque yo no sé cuántos de ustedes han pasado situaciones donde han tenido que rescatar a alguien y le han dicho, mira fulano, estás pasando por esto y tú has tenido que ir a rescatarlo. Y a lo mejor el que necesitaba rescate era uno y no la otra persona. Pues Jesús estaba así. Si vamos a Marcos 3, 31 al 35, dice que luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es interesante porque Jesús, desde que él comenzó su primer milagro en las bodas de Canaán, no se dirige a su madre como madre, sino como mujer. Y me parece que a medida que sigue en su ministerio, hace no una división, pero hace marca de que él es el Salvador, de que su madre necesitaba un Salvador y que en realidad él le llama mujer. Y en este momento podría haber parecido una falta de respeto. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y en realidad él se despojó de todo para decir el que hace la voluntad de Dios es mi padre y mis hermanos. Habla de una relación profunda. Este es el mismo versículo, pero está en este es otro. Marcos 6, 2, 4. Dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga de Jesús, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Si vemos este mismo versículo en la NTV, me gusta leerlos los dos porque me da más claridad. Dice que el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. No se admiraban, se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Entonces, ¿qué pasó para pensar que Santiago, el hermanastro o hermano terrenal de Jesús, fuera el autor de esta epístola? Si vemos la historia, ninguno de sus hermanos creían en él, ni sus hermanas, ni el lugar donde él estaba, su propio pueblo. Algo sucedió en la vida de Santiago
y en la vida también de sus hermanos, porque en una epístola nos habla también de Judas, y fue la crucifixión. Se dice que en uno de los libros históricos, que no son, su fuente no es la Biblia, pero habla acerca de que cuando Santiago vio a Jesús en la cruz, decidió no volver a comer pan, como ayunando y orando por ver el martirio del Señor. Esos son, y que lo que cambió su corazón fue la crucifixión y también fue la resurrección. Dice que vamos a ir a Hechos 1, 13, 14, dice que, y entrados subieron al aposento alto. Esto fue cuando Jesús les dijo que esperaran, ¿verdad? Donde moraban Pedro, y dice aquí, y Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que Santiago estaba en este grupo, en el aposento alto. Gálatas 1, 18, 19 dice, 13 años después, y este es hablando el apóstol Pablo, fui a Jerusalén para conocer a Cefas, que es Pedro, con quien estuve 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano del Señor. Algo ocurrió con Santiago que hasta Pablo lo nombra en Gálatas, ¿verdad? Si vemos en Hechos 15, 12, 13, dice, todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Aquí se recuerdan cuando habían problemas con lo que es la circuncisión. Pero el pastor de la iglesia de Antioquía y el mayor pastor que le llamaron pastor de pastores era Santiago. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Si estaba hablando Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé, imagínense que se pare Santiago y si no hubiera tenido autoridad, no hubiera dicho, hermanos, escúchenme. Y se dice, bueno, a través de que leemos en Hechos 15, que en ese concilio fue que determinaron cómo poder honrar a nuestros hermanos judíos, pero tampoco no obligar a los gentiles que se circunciden. Y dice la palabra que uno de los personajes vitales en esto fue Santiago, el hermano del Señor, hermanastro del Señor. Primera Corintios 15, 3, 7. Dice que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que lo sepultaron y que resucitó. Esto es lo que decía Pablo, que él predicaba. Al tercer día también según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Cuando vemos este versículo, Gálatas 2:9 dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Lo interesante de esto es que Santiago, el hermano que no creía en Cristo, llegó a un punto donde la cruz y la resurrección y que Jesús mismo se le apareciera a su hermano. Yo creo que si nosotros empezamos a pensar, no está escrito en la Biblia, pero cómo habrá sido ese encuentro entre Santiago y su hermano terrenal Jesucristo, de no haberle creído después de ver el sufrimiento y después de ver que resucitó y que se le apareciera a él. Quizás esta conversación la sabremos en el cielo, pero algo sucedió que impactó de tal manera la vida de Santiago que hasta llegó a ser uno de los pastores principales y aquí dice que fue considerado pilar de la iglesia junto con Pedro y Juan. Y también aquí donde el apóstol Pablo habla que dice que nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Cuando hablamos de este libro, dice que
Mientras que las enseñanzas paulinas se concentran en nuestra justificación con Dios, las enseñanzas de Santiago se concentran en las obras que ejemplifican esa justificación. Yo creo que el apóstol Pablo, Santiago, llegó a un punto en su vida que conocía mucho de la palabra. Se habla de que él oraba mucho, pero él pensó, aunque Martín Lutero dijo que esta carta era como la paja de los libros de la Biblia, como que no le vio mucho valor, porque él hablaba de que muéstrame tu fe, pero muéstramela con tus obras. Es decir, no podía pensar que existiera fe sin un cambio de vida. El libro de Santiago nos enseña cómo se puede tener éxito en la vida cristiana práctica a pesar de los obstáculos y tentaciones. Y el libro de Santiago nos enseña no solo oír o leer la palabra de Dios, sino a realizarla, de realizar lo más importante, obedecerla. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino que son el resultado de ella. Santiago, más que nada, él decía, muéstrame tu fe con tus obras. La epístola también descarta la idea de que uno puede convertirse en un cristiano y continuar viviendo en pecado sin exhibir el fruto de justicia. Y saben que esto como que a mí me preocupa en el día de hoy, que pienso que esta carta es para nosotros, porque en este tiempo, igual que los cristianos que estaban en la dispersión, estaban tan influenciados por el mundo pagano, se concentraron tanto en hacer dinero, y se olvidaron de Dios. Y decían ser creyentes, pero vivían una vida dividida, una vida que estaba entre que sí y que no. Y creo que estamos en tiempos tan difíciles donde necesitamos tener convicciones tan firmes y que si somos de Cristo, debemos mostrarlo. Si decimos que tenemos fe, entonces también, como dice Santiago, debemos mostrarlo en el fruto de nuestra vida. Y ese es un desafío para todos. La tradición nos habla de que Santiago murió en el año 62 después de Cristo. Se supone que el concilio fue en el año 50 aproximadamente, pero se cree que Santiago, como pastor, muere en el 62, según los escritos de José, fue el historiador. Y quiero leerles un poquito esto, a ver si me acompañan cómo él murió, según el libro de la historia de la iglesia. Dice, los mencionados escribas y fariseos colocaron a Santiago sobre el pináculo del templo y le gritaron y dijeron, tú, el justo, en quien todos debemos confiar, ya que el pueblo se extravía tras Yeshua, el crucificado, decláranos cuál es la puerta de Yeshua. Y él respondió a gran voz, ¿por qué me preguntáis por Yeshua, el Hijo del Hombre? Él mismo está sentado en el cielo a la diestra del gran poder y está a punto de venir sobre las nubes del cielo. Y cuando muchos estaban plenamente convencidos y se gloriaban en el testimonio de Santiago y decían, Hosana al Hijo de David, estos mismos escribas y fariseos volvieron a decirse unos a otros, subamos y arrojémosle al suelo para que tengan miedo de creerles. O sea, de este pináculo, se dice, según la tradición, que es el mismo pináculo donde el diablo tentó a Jesús y le mostró los reinos de la tierra. Aquí dice que los mismos fariseos y escribas lo pusieron ahí a Santiago para que él negara la fe y públicamente, como era llamado el justo, Santiago el justo, imagínense el no nickname, como se podía decir, el apodo que él tenía, porque era un hombre que buscaba la justicia y no tenía favoritos. Y aquí vemos que los fariseos y escribas lo empujaron y querían que negara su fe. Y gritaron, también el justo está en el error. Y cumplieron la escritura escrita en Isaías, quitemos a justo porque nos es molesto, por tanto comerán el fruto de sus obras. Se dice que lo tiraron del pináculo de gran altura y Santiago cayó, pero no murió. Sus huesos fueron rotos, pero aún ahí dice que subieron pues y arrojaron al justo y dice, y se dijeron unos a otros, apedreemos a Santiago el justo. Y comenzaron a apedrearlo porque no había muerto
por la caída, pero él se volvió, se arrodilló y dijo, este es Santiago, te ruego, Señor, Dios, Padre nuestro, que los perdones porque no saben lo que hacen. Y mientras le apedreaban, uno de los sacerdotes de los hijos de Recab, hijo de los recabitas, de los que habla el profeta Jeremías, gritó diciendo, alto, ¿qué estáis haciendo? El justo ora por vosotros. Y uno de ellos, que era lavandero, tomó el garrote con el que golpeaba la ropa e hirió al justo en la cabeza. Y así sufrió el martirio y lo enterraron en el lugar junto al templo y su monumento aún permanece junto al templo. El que no creía llegó a ser el que no quiso negar a Jesús aún viendo la muerte, y se le conoce también a Santiago como el, el discípulo con rodillas de camello, porque dicen que, eso dice la tradición, que cuando él murió, que levantaron sus vestidos, se dieron cuenta que sus rodillas estaban tan gruesas de callos, y era porque Santiago pasaba más horas de rodillas orando que de pie. Ese era el testimonio de Santiago. Estaba leyendo acerca de que ya en las iglesias ya no se ora de rodillas. Es como, ya es algo que no se ve. En la antigüedad era una obligación inclinarte delante del rey. Era reconocer nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Y quizás son algunas de las prácticas no religiosas, sino que deberíamos practicar en nuestra vida, de volver a estar en nuestras rodillas y reconocer realmente que Él es nuestro Dios, y que nosotros, como Santiago, que al comenzar su carta no puso soy el hermanastro del hijo de Dios, o yo viví toda mi vida con Jesús, lo conocí mejor que ustedes, sino que él comienza su carta diciendo que él era un esclavo de Jesucristo. Y eso habla de su humildad y de su deseo de servir a Dios con toda su vida. Algunos versículos claves de Santiago es Santiago 1:19. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo escuchaba al pastor el domingo, y cuando decía mucha gente, en realidad, Señor, dame paciencia, muchos dicen, yo no pido paciencia porque si no voy a padecer mucho, pero en realidad las diversas pruebas van a producir paciencia, porque nuestra fe va a ser probada, y necesita nuestra fe ser probada para ver si es realmente verdadera. Santiago 1:2-3. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este es el mismo Santiago que rechazó a Jesús, que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y que dio su vida por el evangelio también. Así también, aquí en Santiago 2:17-18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago era muy práctico y muy al punto. Si somos de Cristo, tiene que haber un fruto. Tiene que haber algo que marque la diferencia. No podemos vivir en este mundo y estar de acuerdo con todo lo que está sucediendo cuando es en contra de la palabra de Dios, y eso tiene un costo. Eso nos provocará que quizás nos pongan en un pináculo y nos empujen para que neguemos o cedamos o doblemos la rodilla ante un sistema del mundo, en vez de doblar nuestra rodilla delante de Dios. Otro versículo clave en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago creía en la fe, pero también él demandaba con sus escritos un cambio de vida. Tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nuestra vida es la que hace la diferencia. Versículo clave también, Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nos alerta acerca de la lengua. Y el muy conocido, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago no lo dijo porque le pareció bien, sino porque, según la tradición, lo vivía. Él oraba continuamente. Y podemos ver en su vida y en esta carta de 5 capítulos nada más,
lo que él, su carácter y cómo él vivió para el Señor. Quería mostrarles, no sé si los tengo ahí todavía, pero es que a mí me impactó al leer nuevamente esto, el cambio de vida de Santiago. Quizás todos los demás Santiagos tenían más actitudes para poder escribir esta carta. Sin embargo, Jesús tenía un plan para él, para Santiago, para Judas, también su otro hermano, que hay una carta también de Judas, que tampoco era uno de los apóstoles, pero era hermano del Señor terrenal, y que el Señor no descartó a su familia, y quizás fueron los últimos en creer. Y a mí me pasó así, yo creí, de mis hermanos fui la última, y Dios tuvo misericordia. Y yo digo que así el Señor tiene misericordia también de nuestra familia. Si Jesús tuvo oposición de su propia familia, ¿cómo no podemos esperarla nosotros? Pero Santiago enseñó con su modo de vivir de que el arrepentimiento, un cambio de vida total dedicado al ministerio y apoyando a los discípulos en la obra que Dios había encomendado. Y que al final de su vida aún es recordado y venerado incluso hasta la Iglesia Católica por su valor y por no rendirse hasta el último momento y predicar el evangelio de Jesús, de honrar al Señor. Quería enseñarles un pequeño videíto para que no se me duerman, a ver si me funciona ahora, pero voy a ponerlo aquí para que ustedes vean el contexto, perdón, el contexto histórico de Santiago, y se los voy a dejar aquí para que ustedes lo vean. Déjenme que se me vayan los... Sí, no, yo lo voy a poner ahora, espérate. Skip. Ok. Cuando enfrentamos dificultades, lo último que queremos pensar es en el crecer como discípulos de Jesús. Por lo general, nos enfocamos en sobrevivir, mientras muchas áreas de nuestras vidas que necesitan transformación se caen en el camino. La carta de Santiago desafía esa tendencia. Nos dice que Dios quiere usar estos tiempos para llevarnos a una madurez más alta en Cristo. Cuando Jesús ascendió al Padre, Él le dio a sus discípulos la comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo. En 2 años, la comunidad de seguidores comprometidos con Cristo creció grandemente. Pero también la oposición. Fue en ese tiempo que Esteban fue martirizado, el primer cristiano que murió por estar asociado con Jesús. Después de la muerte de Esteban, surgió una persecución local contra la iglesia en Jerusalén. Algunos líderes religiosos judíos irrumpieron en las casas para llevar a la gente a la cárcel, solo por ser cristianos. Este fue el primer ataque que la joven iglesia experimentaría. La mayoría huyó de Jerusalén para salvar sus vidas, viajando a Fenicia, Chipre y Antioquia. Solo los apóstoles y otros líderes de la iglesia permanecieron en la ciudad. Al principio, los judíos creyentes dispersos estaban apasionados por su fe y proclamaron las buenas nuevas en las ciudades a las que viajaron, inicialmente solo con otros judíos. Sin embargo, su mensaje acerca de Jesús fue grandemente rechazado por las comunidades judías más allá de Judea. Y como resultado, ellos también fueron rechazados. Ya no encajaban con los judíos que no creían que Jesús era el tan esperado Mesías judío. Al mismo tiempo, ellos tampoco encajaban con los gentiles, quienes los veían como otra secta judía que evadía los templos paganos y los festivales idólatras. Así como los años de su exilio, se prolongaba el desánimo y el cansancio en ellos aumentaba. Dios no llegaba a ayudarles como ellos esperaban. Como resultado, su confianza y fidelidad en Dios disminuyó. En su lugar, ellos confiaron su provisión y protección en las riquezas. Egoísmo e individualismo dominaba sus corazones, llevándolos a enemistades y difamaciones entre ellos. Exhaustos por las circunstancias, las buenas obras se volvieron opcionales en lugar de ser fruto esencial de la fe. Estos cristianos, agotados, necesitaban ánimos y sabiduría para volver a encarrilarse, y finalmente les llegó en forma de carta, nada menos que del medio hermano de Jesús, Santiago. Los evangelios nos dicen que al principio a Santiago le costaba trabajo creer
que su hermano mayor era el Mesías judío. Él y el resto de su familia no comprendían los métodos del ministerio de Jesús y algunas veces cuestionaban su cordura. Pero después de la resurrección, Jesús se le apareció a Santiago, quien se dio cuenta Jesús era exactamente quien él decía que era. ¿Puedes imaginarte esa conversación? En los años siguientes, Santiago se convirtió en un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Él fue uno de los líderes que permaneció en la ciudad cuando inició la persecución. Usaba ese lugar como base para proveer cuidado pastoral y supervisión a los cristianos dispersos. Para ellos, él era un pilar en los tiempos difíciles. Su fortaleza espiritual y devota fidelidad a Jesús era un modelo y consuelo para otros. Fue esta fortaleza la que Santiago ofreció a los creyentes dispersos y desanimados dentro y fuera de Judea. Como su devoto rabino, su corazón anhelaba animarlos a permanecer firmes y que pudieran crecer a pesar de la difícil temporada. Como un buen rabino, Santiago les explicó que hay dos caminos delante de ellos, con dos finales muy diferentes. Ellos podían seguir el mismo camino, rindiéndose ante las tentaciones y los malos deseos que los llevarían a la muerte. O podían seguir el camino correcto y aplicar la sabiduría de Dios que les ayudaría a ser fieles y perseverar en las dificultades que los llevarían a la vida. Así como los lectores de Santiago, quizá estemos desanimados por los tiempos difíciles, preguntando ¿dónde está Dios?, batallando en permanecer en el camino de la vida. Pero, ¿y si confiamos en la sabiduría de Santiago y le preguntamos a Dios cómo Él quiere usar estas circunstancias para hacernos más como Jesús? ¿Qué pasaría si pusiéramos en práctica nuestra fe, viendo más allá de nosotros y nos preocupamos por los que pasan dificultades aún más grandes? Cuando pensamos de esta forma, experimentamos madurez, y este es el efecto Santiago. Hasta aquí los dejo y le voy a decir al pastor si desea orar.